Hablamos ya en buenas horas con José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, José Luis. ¿Cuánto tiempo, no? Ha pasado ya bastante tiempo de la última conversación, como decía antes, en otro formato en radio. Pero bueno, seguimos al pie del cañón y veo que José María sigue al pie del cañón, pues con un área tan importante, ¿no? Como es la de representar al sector de la hostelería y turismo. Bueno, es nuestra profesión, es nuestra se puede decir, razón de ser en la actualidad y lo que intentamos desde la federación, desde mi presidencia, pues, es intentar que Canarias siga siendo un destino líder turístico, intentar mejorar lo que hacemos y seguir siendo atractivos para nuestros turistas. Y ya inmersos casi en el mes de julio en el que estamos, ¿cómo es la previsión o ahora mismo cuáles son los datos que manejan para los meses de julio y agosto en la provincia de Las Palmas? Bueno, primero decir que el verano es la temporada baja de Canarias, porque muchas veces se habla de península, no, Canarias, nuestra temporada alta es de noviembre a abril, la temporada baja es el resto del año. Dentro de la temporada baja del verano, a julio y agosto, son meses muy buenos porque aquellas camas que no son ocupadas por nuestros turistas extranjeros las ocupan nuestros clientes locales, residentes canarios y también eh, clientes peninsulares. Eh, y en estos momentos, bueno, ya las ventas para este julio y agosto, para este verano, venían a principios de año muy bien, pero hemos visto que hace un mes las ventas se han ralentizado. Eh, Finalmente entendemos que tendremos un buen verano similar al de otros años, donde será fundamental las ventas de última hora del cliente local, residente canario, Uh -huh. junto con el cliente peninsular, que ayudarán a mejorar nuestros números turísticos. Se está hablando mucho también del encarecimiento de los precios. No sé si se ha notado también que haya cierto rechazo, ¿no? Por ver que a lo mejor se ha incrementado el precio de una habitación o incluso también hasta en el consumo diario, si todos esos añadidos que vemos, por ejemplo, a una reserva, pues media pensión, solo desayuno, también hace que se suba el precio. ¿Han subido los precios desde a lo mejor, pues no sé, antes de la pandemia o incluso desde el año pasado? Desde la pandemia han pasado 4 o 5 años. Sí. Hay una inflación real que afecta, los alimentos han subido más de un 15% y así las materias primas, el conjunto de los costes, también los salarios. Por tanto, todo el conjunto de costes al subir hace que no tengamos otro remedio que subir los precios. Vemos como las hipotecas bancarias han subido, la energía ha subido en el tiempo. Es lógico que eso tiene incidencia en todos los sectores de la economía y todos los precios. Por tanto, hemos subido al igual que de otros sectores de la economía. No queda otra. Uh -huh. Claro, lo que pasa es que a lo mejor algunos piensan que de manera intencionada, ahora aprovechando que todo el mundo quiere volver a disfrutar del turismo, se sube, pero está justificado y encima, como bien indica, quizá todos esos sobrecostes que han habido, ¿no? La misma guerra de Ucrania, por ejemplo, combustible, todo aquello que al final gira en torno a cualquier economía, hace que los precios tengan que subir aunque uno no quiera, ¿no? El hotelero tiene su hipoteca, como Claro. puede tener una familia, su hipoteca bancaria, suben los costes hipotecarios, como ya he dicho, suben los alimentos, son lo que más ha subido. El conjunto de costes sube, por tanto nosotros tenemos que, parte de esa subida de precios tenemos que aplicarla a nuestro precio final. Es parte de la economía y así será en todos los sectores. No creo que sea un sector donde ya han bajado los precios. Hay sectores como la aviación que ha subido aún más los precios que el alojamiento turístico y en ese sentido, viendo el verano, para muchos residentes canarios va a ser más económico hacer sus vacaciones en los sures de las islas que coger un avión, ir a la península, donde aparte de la subida importante de los precios de la aviación, también se da una subida de los costes de alojamiento, porque no se suben los costes solamente de los hoteles aquí, sino en cualquier punto destino que uno desee ir de vacaciones. Claro, y esa subida de los costes aéreos puede repercutir y va a repercutir en la llegada de turistas a lo mejor en la temporada alta, una vez que alcancemos ese momento, se va a notar, tienen temor de que pueda haber a lo mejor pues menos turistas en esa temporada. Lo que es una realidad es que a partir del 1 de enero del 24, que ya dentro de la próxima temporada de invierno, que empieza en noviembre del 23 y finalizará en abril del 24, Europa ya va a poner va a cobrar los derechos de emisión Uh -huh. de los vuelos, que van a encarecer los mismos. Por tanto, a partir de enero del 24 tendremos unos precios de billetes aéreos más altos que afectarán a todos los vuelos extranjeros con Canarias, no los vuelos península Canarias o interinsulares, pero sí la totalidad de nuestros destinos emisores europeos hacia Canarias, y esto va a tener como efecto la subida de precios y como efecto pues que habrá familias más modestas que no podrán realizar sus vacaciones vía avión. Por Uh -huh. tanto, muchas de estas medidas medioambientales van a tener como consecuencia en el tiempo, que son necesarias, pero van a tener como consecuencia en el tiempo la subida de los precios y por tanto que las clases con menos recursos no puedan viajar. Uh -huh.
En este caso, ahora mismo se está hablando también mucho de Turquía. Siempre vemos que hay algún destino, ¿no?, que coge fuerza, pero ¿cuál es el rival más duro que tiene Gran Canaria o Canarias ahora mismo dentro del panorama turístico? Bueno, estamos hablando del verano. El verano es todo el Mediterráneo europeo, todo el Mediterráneo español, países como Grecia, Turquía, todo el Mediterráneo en general es debido a su buen clima, también en verano son rivales y a su cercanía. Son países más cercanos, son destinos turísticos más cercanos del centro de Europa que Canarias, estamos más alejados. En invierno, nosotros casi no tenemos rivales y nuestro rival sería Egipto y sería los países de habría que cruzar el charco y se América, ¿no? Ujú. Por tanto, ahora es todo el Mediterráneo, que es su temporada alta y es nuestra temporada baja. Y es una cosa que tenemos que incidir. Algunos confunden cuando en abril abren los hoteles en la península, después de meses cerrados, porque muchos hoteles de sol y playa están cerrados todo el invierno, abren, se habla de temporada turística, se nos pregunta, digo, no, nosotros empezamos nuestra temporada baja, que Ujú. es ¿y qué significa temporada baja? Pues es una temporada de peores ocupaciones, siendo buenas, pero con precios más bajos, un 40% respecto al invierno. Es curioso, ¿no? Porque claro, en invierno la temporada alta y quien a lo mejor no esté al tanto o no siga, ¿no?, este tipo de informaciones dice, bueno, ¿cómo es que verano es temporada baja? Claro, porque precisamente es cuando llegan todos esos turistas de esos lugares donde hace frío, ¿no? Y es donde empezamos a notar también pues esa presencia, que yo no sé si en este año va a haber más alemanes, más ingleses, o sigue siendo equilibrado. Quizá el mercado inglés, ¿no?, sigue siendo el más fuerte para Canarias. Bueno, si tenemos que destacar es en lo que vamos de año 2023, de enero a mayo, Gran Canaria tiene un 2% menos de turistas extranjeros que prepandemia, 2019. Vemos en la prensa cómo se habla de récord turísticos y cosas extrañas cuando tenemos un 2% menos de turistas en Gran Canaria enero a mayo del 23 respecto a enero a mayo del 19. Ya, Ujú. en ya año 19 que tuvieron menos turistas en Gran Canaria que el 18, 18 menos que el 17. Por tanto, ese 2% es casi volar número de turistas, pero ya vemos que no hemos recuperado esos números turísticos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, decir que en el conjunto de este año 2023 llevamos un 10% menos turistas alemanes en el acumulado de enero a mayo respecto a enero a mayo del 19. Un 10% menos de turistas alemanes. Llevamos aproximadamente entre un 20 y un 30% menos de turistas escandinavos, que son Ujú. dos mercados que afectan más a Gran Canaria y que han fallado. Pero por otro lado, nos encontramos en Gran Canaria un 15% más de turistas británicos, un porcentaje superior todavía en holandeses, o sea, que hay mercados que hemos tenido una recesión y mercados que han aumentado. En el conjunto, ya digo, un menos 2%. Será fundamental la guerra de Ucrania para ver cómo evoluciona el mercado alemán y los países escandinavos para el próximo invierno, pero de momento no hemos podido recuperar este mercado alemán, donde nos encontramos en un país como Alemania que lleva 2 trimestres de ligera recesión económica Ujú. y que será fundamental también cómo evoluciona la economía alemana para ver cómo evolucionan los números finales de Alemania respecto a Gran Canaria. Es curioso porque, claro, quien se dedica a esto probablemente tenga que estar constantemente observando, como bien acaba de indicar José María Mañaricúa, toda la información internacional, ¿no? Económica, social, lo que ocurría, por ejemplo, también Rusia casi al borde de una guerra civil, todo eso habría también repercutido en la llegada de turistas y al final vemos que todo está concatenado, ¿no? Que no solo se trata de tener un alojamiento, que lleguen turistas y se acabó. Hay muchos condicionantes para que esto pues pueda repercutir de manera negativa en la economía y también en ese sector turístico. Desde luego, si subieran los precios de, de los combustibles, afectaría al precio final de los billetes aéreos. Uh -huh. Si subiesen aún más todavía, que ya han subido las hipotecas de las familias europeas, eso afectaría a la capacidad de gasto de estas familias, que se reduciría y, por tanto, a su capacidad de decisión de vacaciones. Vemos cómo la guerra de Ucrania durante el año 2022 llevó a una crisis energética, una subida altísima de los costes energéticos, que tiene un efecto final no solo sobre las industrias, que en algunos casos se decía que habría que cerrar industrias alemanas debido a se decía en el pasado, la guerra de Ucrania cuando empezó, porque iba a haber necesidades, falta de gas y de otros combustibles. Eh, Vemos cómo todo esto de una u otra manera afecta a la decisión de viaje Uh y lo que -huh. sorprendentemente en el tiempo hemos visto es que el Reino Unido con un Brexit, primero con un Brexit, luego con un COVID, luego con la guerra de Ucrania que también tiene que afectar de alguna manera y la subida de hipotecas que también se ha dado en el Reino Unido, vemos que aún a pesar de todo esto es el mercado emisor que ha seguido subiendo en su número de turistas y como si no hubiese mañana. Es la única país que rompe todas las reglas. Todos teníamos un miedo hacia el Brexit, Uh -huh. luego Sí. viene, como he dicho, el COVID, luego viene la guerra de Ucrania, la subida de hipotecas y siguen viajando en igual o mayor medida. Por tanto, es la única quizás sorpresa
que no sé si tendrá que ver con la capacidad de ahorro que tuvieron durante el COVID, la capacidad que tienen de hipotecar o de ir créditos para hacer vacaciones, no sé la razón, pero sí, quizás hasta el momento el único país que rompe las reglas de la economía, por decirlo de alguna manera, o de nuestro sentido común, lo que podemos alcanzar a Sí, ver. sí. Y por fortuna hay que decir, ¿no? Que también, claro, con todos estos problemas, por lo menos que sigan confiando en Canarias siempre es una alegría. Hay un debate también que se ha abierto en torno a los puestos de trabajo que no se ocupan. Hablamos del sector de restauración sobre todo, entiendo que también en hostelería, en construcción se ha dado. Desde la opinión de la federación, ¿por qué no hay puestos de trabajo que existen y se ocupen? Bueno, en Canarias no existe la problemática que existe en Península Ujú. en cuanto a falta de personal de restauración, etcétera. Hay que remarcar que nosotros tenemos abiertos nuestros hoteles los 12 meses del año, mientras que en Península abren temporada, pueden abrir 6, 7, 8 meses, y por tanto, en abril, cuando reabrieron de este año, pues venían de meses cerrados, y por tanto a veces hay una carrera por conseguir personal, mientras que en Canarias estamos todo el año abiertos, por tanto tenemos nuestras plazas, gran parte, tenemos un 80% de personal fijo o indefinido, como uno quiera llamarlo, Ujú. y tenemos un porcentaje de fijo discontinuo, y también, pues tanto durante el año vamos sustituyendo bajas por enfermedad o podemos, por casos de producción, podemos contratar a un personal cuando, por ejemplo, en verano pasamos de, estando llenos con las terceras y cuartas camas de niños, podemos pasar a tener un 110% de ocupación, porque Ujú. tenemos Claro. terceras, cuartas camas de menores con sus padres, ¿no? Bueno, pues aquí no hay ese problema laboral que se da en otros lugares. Lo que sí existen aquí de vez en cuando es profesiones o dentro de la hostelería, pues cocineros. Vemos que en la actualidad tenemos una demanda de personal de cocina y en parte tendrá que ver por la menor vocación de nuestros jóvenes hacia la rama de cocina o porque no hemos sido capaces de enchufarlos a Mm. dedicarse a la cocina o porque no hay los suficientes centros de formación en cocina para poder dotar de personal a la demanda laboral en las islas. Pero en general no se da el problema que se da en otras partes porque durante la pandemia muchas personas del sector turístico por Europa y el mundo decidieron pasar a otros sectores. En Canarias, desgraciadamente, no hay otros sectores de la economía que tiren y, Ujú. por tanto, las personas de hostelería no han podido cambiar de sector, no han podido irse a otros sectores como ha ocurrido pues, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Cierto es que a lo mejor no es un problema generalizado, pero yo, por ejemplo, sí cuento el caso de un dueño de un conocido restaurante en el sur de Gran Canaria que me contaba precisamente que había tomado la decisión de quitar algunas mesas porque no encontraba personal cualificado para su restaurante y que muchos pues le venían diciendo, hombre, yo es que los fines de semana no trabajo o a lo mejor pues dependiendo del horario vengo o no vengo. Claro, son circunstancias que se dan en algunos casos pero que tristemente uno a lo mejor pues evalúa, yo no sé si José María Mañericúa conoce algún caso parecido de qué está ocurriendo, que a lo mejor eso antes no pasaba y algunos también aducen a que a lo mejor los salarios no son adecuados. Eh, Esto es lo que siempre intentan unos y otros decir. Hmm. Unos dicen que los trabajadores son los gandules y otros dicen que los empresarios son unos esclavistas. Ni una cosa ni la otra. Aquí lo que ocurre es que a veces en la restauración un empresario necesita pues tener 5 trabajadores fijos para cubrir de lunes a viernes su plantilla, pero en fin de semana, viernes a domingo, necesita contratar unas jornadas parciales, digamos, medias jornadas de 20 horas para cubrir la noche del viernes, por ejemplo, 8 horas el sábado y 8 horas el domingo. Son 20 horas semanales, media jornada, por decirlo de alguna manera. Y el empresario, para cubrir ese crecimiento de producción de esos días, necesita medias jornadas, pero los trabajadores con un salario de media jornada no llega a pagar sus necesidades de hipoteca, Ujú. alquiler, seguro del coche, etcétera. Entonces, es decir, oferentes y demandantes no tienen las mismas necesidades, por lo tanto no llegan a un acuerdo. No es que los trabajadores no quieran trabajar por 20 horas, sino que un trabajador necesitará trabajar por 40 horas para cubrir sus gastos. Y no es que el empresario quiera pagar 20 horas no pagando 40, es que no necesita un trabajador de 40 horas, necesita Claro. por ejemplo, un refuerzo de fin de semana de 2 trabajadores de viernes, noche, sábado y domingo, que es cuando crece su demanda de trabajo. Ujú. Por tanto, lo que se da a veces es que la restauración tiene el problema de encontrar medias jornadas y, y es una realidad. Y el trabajador con una media jornada no saca adelante su familia. Por tanto, no es un problema de que ni unos pagan poco ni otros no quieren trabajar, sino es un problema que lo que necesitan unos y otros es algo diferente. Bueno, por aquí en el chat del stream también opinan en el programa y dice, Duniti dice, hola, yo creo que
falta profesionalidad en el sector servicios. No sé si comparte esta reflexión. Bueno, lo que falta profesionalidad, lo que nos falta siempre es que hoy en día actitud con C, ganas de trabajar, a todos en general, en todos los sectores, o vocación por un determinado servicio, pero no me refiero a solamente hostelería, no solamente a trabajadores, a todos. Quizás desde el COVID yo creo que han cambiado los parámetros de las personas, y la mayor calidad que nos encontramos ahora en todos los sectores, y sobre todo en la administración pública, es el grado de absentismo que hay. Vemos que en ayuntamientos hay un grado de absentismo del 40% de los trabajadores. En las empresas hemos pasado de un 6% anterior a la pandemia a un 13%. Esto es una realidad. Y tendrá que ver, pues no se tiene que ver con lo mal que lo han pasado las personas o con una diferente forma de ver la vida de las personas. Pero es una realidad que nos estamos encontrando. Sí, por aquí incluso, bueno, pues añaden ese comentario y estoy totalmente de acuerdo, coinciden con esa opinión de José María Mañaricúa, que no sé si comparte también esa reflexión que veíamos ayer de la Confederación Canaria de Empresarios, donde aseguraban que la productividad en Canarias ha caído un 10% en 5 años, porque dicen se ha legislado para no trabajar. No creo, bueno, respetar lo que dice la Confederación, de la que soy miembro del comité ejecutivo, desde luego, pero, pero, a ver, lo que he dicho es que tras el COVID yo creo que ha habido un cambio en la mentalidad de las personas en general, y nos encontramos, para mí la mayor gravedad que se puede dar es pues, la obtención de bajas de personas, pero también ejecutivos y todo tipo de personas, con cierta facilidad, porque la reunión que mantuvimos, no voy a nombrar el Ayuntamiento de Gran Canaria, con cargos que se presentaban a las elecciones pasadas, nos dijeron que en ese ayuntamiento el absentismo era de un 40%, es decir, que a 100 trabajadores 40 no están acudiendo a trabajar. Esto me dice la gravedad de la situación. ¿Por qué? Porque luego los vecinos se encuentran que no tienen las puertas del ayuntamiento abiertas. Se encuentran como antiguamente decíamos, venga usted mañana, ahora hay que pedir cita. Claro. Pero la cita es para la próxima semana, es peor que venga usted mañana. Nos encontramos que la gente que tiene necesidades básicas, rápidas, que tienen que ser solucionadas por esos trabajadores municipales, no encuentran una respuesta rápida. Se hemos encontrado la situación de la seguridad social, podemos ver en diferentes administraciones que hay dificultades para que se le dé a uno una rápida solución a sus problemas. Es algo que está ocurriendo, y veremos si dicen que es por una forma de legislar, veremos si cuando vienen otros si son capaces de dar la vuelta a esto. Tiene yo creo que ver bastante con el ser humano, pero Sí. también, desde luego, legislando se podrá cambiar esto, pero desde luego habrá que hacer una transformación de la ley de administraciones públicas, de la ley de función pública, para solventar parte de los problemas que están pues en el centro de esta problemática. Bueno, por aquí también hacen una reflexión al respecto en el chat del stream. Nos dicen, todos sabemos que la hostelería es la que más defrauda y se salta muchas leyes y no es una novedad. Otra cosa es quedar bien políticamente correcto, pero la realidad no es la profesionalidad ni todo lo que se dice para quedar bien. Hay estadísticas de sanciones por irregularidades y a la cabeza está la hostelería. A ver, cuando se hacen campañas con bombo y platillo de irregularidades en el sector, pues desde luego que en el sector, como en otros muchos, habrá pequeñas empresas, porque normalmente las grandes es muy difícil que puedan cometer irregularidades, pero para eso está la denuncia de los trabajadores, para eso está la denuncia que puede hacer cualquier persona, para eso está la inspección de trabajo, y desde luego realmente cuando dan esos datos nunca nos sorprende. Siempre hemos dicho que se digan nombres y apellidos de esas empresas, que se haga público. Quien hace mal, que se haga público. No sé por qué esto nunca se ha transmitido, pero desde luego es mucho menos de lo que la gente cree, y lo que se dé. Y cuando un trabajador, si se da, un empresario incumple, por ejemplo, pues dando de alta media jornada a un trabajador que trabaja jornada completa, o este tipo de situaciones, lo que queremos desde la fracción invitar a que sea denunciado inmediatamente a la Inspección de Trabajo, porque en primer lugar está defraudando no solo a todos, no pagando la seguridad social, al trabajador dando las condiciones de trabajo, sino que también está haciendo una competencia desleal con todos los demás que cumplimos con el convenio y cumplimos con todas nuestras obligaciones. Por tanto, desde aquí alentar a que se denuncie aquellas prácticas irregulares que se puedan dar por parte de cualquier empresario.
Claro. Bueno, para ir acabando, sobre el parque acuático del sur de Gran Canaria, ese gran parque que lleva tanto tiempo el proyecto parado, ¿cree que si algún día se podrá poner en marcha ahora que parece que quizás es una de las exigencias, ¿no?, de Nueva Canarias, perdón, de Coalición Canaria, al entrar en ese gobierno con el Partido Popular en San Bartolomé de Tirajana? Bueno, Gran Canaria necesita unos atractivos complementarios como destino sol y playa, al mero alojamiento, al mero sol y al mero en la playa. Tenemos, ya nos encontramos con unos centros comerciales obsoletos que datan de hace 40 años y no tenemos como otras islas o como Tenerife, un Loro Park, un Ocean Park, que son elementos complementarios que sirven de alguna manera el mercado de verano para el turismo familiar, como un incentivo para atraer a gente de menor edad, de alguna manera, ¿no? Lo que pedimos de la Federación es que con arreglo a derecho, con arreglo a las normativas, se habilite, se ayude lo posible para que este parque sea una realidad, pero ya les digo, con arreglo a derecho, y podamos disfrutar en Gran Canaria de un parque de estas características que va a ayudarnos de una u otra manera a ser un destino turístico más atractivo, de mayor nivel, y va a ayudarnos a consolidar nuestro verano, de hecho, nuestro turismo familiar, y por tanto muy positivo que salga adelante, y esperemos que así sea. Bueno, con un sí o con un no, muy rápidamente, el ministro de Industria y Comercio y Turismo, sobre todo, el canario Héctor Gómez, ha dicho que vamos a tener un semestre turístico extraordinario. ¿Comparte esta reflexión? Vamos a tener un semestre turístico bueno. Si en Canarias, le digo, vamos con un 2% menos que el año que prepandemia, año 2019, son buenos datos, pero va a ser bueno. Extraordinario es si fuésemos como Tenerife, que en acumulado enero a mayo del 2023 lleva un 8% por encima de enero a mayo de 2019. Fuerteventura un 5% más de turistas extranjeros, Lanzarote un 5%, nosotros un 2% por debajo. Por tanto, nosotros tendremos un buen año si los números siguen igual. Si tuviésemos 8% más de turistas extranjeros, hablaríamos de un año muy bueno o extraordinario. Tenerife, lo ha nombrado en varias ocasiones, está mejor que Gran Canaria turísticamente. ¿Es mejor Tenerife que Gran Canaria para el turismo? Lo han hecho mejor. Nosotros no tenemos ningún problema en reconocer el hacer de las personas y de los destinos. Tenerife en estos 20 y tantos años ha hecho una planta de 5 estrellas que Gran Canaria no ha sido capaz de hacer. Ha logrado atractivos, como ya he dicho antes, complementarios al turismo, partiendo de una isla que no tenía unas playas naturales como tenemos nosotros, sí tenía otros iconos como es el Teide y otros valores paisajísticos, ¿no? Pero no tenía destinos sobre playa, sin unas playas naturales. Por tanto, eh, no nos tiene que dar ninguna, no sé, el reconocer que lo han hecho mejor que nosotros. Claro. Nosotros tenemos centros comerciales de hace 40 años sin Sí, sin renovar, renovar. tenemos unas carencias en los servicios de playa y por tanto tendremos que hacer lo que hacen nuestros hermanos vecinos, hacerlo igual para poder competir. La realidad es que la única isla junto con La Palma por el motivo del volcán, que no recupera los datos de prepandemia es Gran Canaria. Es una realidad. Bueno, ya en un capítulo más personal, José María Mañaricúa, que se dedica a esto desde hace muchos años, ¿cuándo coge vacaciones? Alguien que se dedica al sector turístico. Bueno, yo por razones familiares cojo vacaciones en agosto Ajá. bueno, y como todos los años acudiré a mi caserío, al País Vasco, donde nació mi padre, en la zona de montaña, pues a disfrutar de la tranquilidad y de la familia, ¿no? Es lo que haré. Y cuando uno se va de turismo, también dentro de lo profesional observa datos, detalles de, anda, mira, esto lo están haciendo aquí, se puede mejorar en Canarias. Eso también se lleva interiorizado, supongo, ¿no? Bueno, yo por mi profesión, tendría la obligación de visitar más destinos y más hoteles. No soy amante de demasiado hacer ese tipo de turismo, aunque Ya. parezca curioso, pero sí, por los chats turísticos los compañeros nos mandan, pues, nos actualizan constantemente cuando vemos nuestra oferta turística de nuestras playas, pues recibimos amigos que nos enseñan los vídeos de los chiringuitos por ejemplo, de Cádiz Claro. o de las zonas gastronómicas en playas de Mallorca, de primer nivel, una misma ley de costa española, donde vemos que en otros destinos competidores tienen una oferta en las playas excepcional, de gastronomía, de música, etcétera, y donde aquí seguimos con un modelo de hace 40 años con una ley. Por tanto, nos sorprendemos y bueno, y constantemente tenemos feedback por compañeros del sector que viajan, que nos mandan información de lo que están haciendo otros, y vamos a charlas, meetings, encuentros donde vemos realmente, a veces nos explican lo que
lo que están haciendo otros, que les están mejorando los números y que debemos también seguir ese camino nosotros. Claro, sin duda hay veces que hay que ver otros modelos, si se puede copiar, y si se puede mejorar, pues incluso mejorar. Bueno, ya por último, para acabar hay una sección en el programa que se llama el quejómetro, donde el invitado tiene oportunidad de quejarse de lo que quiera, ya sea personal o profesional. ¿Cuál es la queja de José María Mañaricúa? Bueno, como Gran Canaria Destino es que tenemos unos centros comerciales de hace 40, 50 años, unos centros comerciales de hace 40 años, como digo, que no han sido renovados, la propiedad es atomizada, son pequeños empresarios que no se ponen de acuerdo a reformar y necesitamos de las administraciones unos incentivos, que no es dar subvenciones, unos incentivos a través de una norma que les habilite, pues, que les haga suficientemente interesante a través de un cambio de uso, un uso mixto, es decir, pasar parte del centro comercial, parte comercial y parte residencial o parte alojativo, una serie de incentivos que hagan necesario o que hagan posible esta reforma. A su vez necesitamos, como antes he dicho, que nuestras playas, poder competir en nuestras playas con unos servicios que tienen una ley de costas que tienen otros destinos como Cádiz, Andalucía o Baleares. Y por último, estamos en contra de cuando la única forma de venir a Canarias, la única forma de venir es el avión. No puedes ir como otros destinos en coche, en guagua, en tren. Estamos en contra que a un destino que solo puedes venir en avión, se le meta al avión para Canarias unas recargas a través de costes de queroseno, de emisión etcétera. ¿Por qué? Porque entendemos que un vuelo Madrid-Barcelona debe tener una recarga de derecho de emisiones o una tasa al queroseno futura, porque puedes ir en coche, podrás ir en guagua, en tren, pero es que a Canarias solo puedes venir en avión. Sí. No entendemos cómo la Unión Europea no tiene en cuenta las necesidades diferentes de los territorios y las singularidades. Primero, por región ultraperiférica. Segundo, porque no puedes venir de otra manera. Y no entendemos cómo no se hace una excepción para todas las regiones ultraperiféricas de Europa, una excepción a estas tasas aéreas, de combustible, de propano, de emisiones, etcétera. Bueno, pues agradecer a José María Mañaricúa que haya estado con nosotros hoy en A Buenas Horas. Entiendo que es la primera vez aquí en este formato, ¿no? En Twitch y en streaming. Sí, desde luego mi problema es saber colocar el teléfono porque lo tengo de abajo arriba cuando lo correcto es por encima. Sí. Estoy acostumbrado a hacer a través de la videollamada de conferencia. Otras formas con el ordenador y por eso tenerlo fijo y a una altura mayor. Pero bueno, supongo que se me estará viendo la papada que tengo. Pero bueno, lo importante es lo que diga, Efectivamente. No soy una persona que me importa mucho la imagen, pero sé que tengo el teléfono moviéndolo mal, pero es que no sé hacerlo de otra manera porque es mi primera vez. Bueno, de todas formas, hemos estado más pendientes de los comentarios que de lo que se veía, sin duda, y la próxima seguro que lo hacemos mucho mejor y conectamos por Zoom también si es mucho más sencillo. José María Mañaricúa, gracias por este ratito y mucha suerte y también buen verano. Muchas gracias, José Luis, igualmente. Gracias, hasta luego.